Habitualmente, la mayoría de los vinos se identifica según las variedades de uva que los componen. Sin embargo, esta por sí sola poco dice de un vino, ya que una misma variedad se expresará de manera completamente distinta según el suelo en que haya sido cultivado y el clima al que ha estado sometida, sumado a las diferentes técnicas aplicadas en el viñedo y en la bodega. El estilo de vino es, en definitiva, el resultado de la combinación de diversas variables: el lugar de origen, con su clima y su suelo particular, las variedades de uva utilizadas y su adaptación al clima y al suelo del lugar de origen, los métodos de elaboración utilizados que abarcan tanto las técnicas de viticultura como las de vinificación. Hay un concepto muy utilizado en el mundo del vino que nuclea las características climáticas y tipográficas de un determinado lugar, que es el de terroir, palabra francesa que en castellano se traduce como terruño. Cuando nos referimos a un terruño, estamos considerando simultáneamente el clima específico del viñedo, los accidentes del suelo, tales como elevaciones, pendientes, orientación, proximidad a ríos, lagos y mares, y la composición del suelo. En definitiva, esta palabra resume en sentido amplio las características combinadas que distinguen diferentes áreas del cultivo de la vid. Dos terroirs muy diferentes, esto es, capaces de dar vinos totalmente distintos, pueden estar ubicados a pocos metros el uno del otro. Cuando nos preguntamos por qué de una misma región surgen vinos tan distintos, muy posiblemente uno de los factores involucrados en la respuesta sea el terroir. Otro concepto de gran importancia en la determinación de un estilo de vino es la denominación de origen. Una denominación de origen es una certificación que garantiza que un vino proviene de un área determinada y cumple con ciertos requisitos. Estos requisitos pueden abarcar desde las variedades de uvas utilizadas, los sistemas de conducción de la vid, los sistemas de riego, los rendimientos por hectárea y la densidad de plantación hasta las técnicas de vinificación. El espíritu de las denominaciones de origen es definir un producto que, por su historia, que comprende la de la adaptación de las variedades de uva a un terroir particular, es el que se considera una expresión del lugar. A la vez funcionan como garantía de calidad para el consumidor. En el viejo mundo, el sistema de clasificación de los vinos a partir de las denominaciones de origen es muy usado, siendo Francia el país con el sistema de denominaciones de origen más desarrollado. Los sistemas de denominación de origen más laxos permiten a los productores un margen de maniobra mayor para experimentar, pero el resultado puede agrupar vinos muy distintos entre sí. Un productor puede optar por no seguir las prácticas y los lineamientos que exige una denominación de origen. Esto no está prohibido, simplemente se le impide identificar su vino con ella. Veamos a continuación las principales diferencias que existen entre los vinos varietales y los de corte. La identificación de los vinos en función de las variedades de uva que los componen surgió en los Estados Unidos en la década de los 70 como una manera de facilitar el estudio del vino. Recordemos que cuando hablamos de vinos varietales nos referimos a vinos elaborados con una única variedad de uva o con una proporción mayoritaria de una variedad. Esta proporción mínima suele estar reglamentada y en general ronda el 80%. El concepto que guía la elaboración de un vino varietal es que exprese las características distintivas de la variedad con que está elaborada y que éstas sean reconocibles por el consumidor. Un vino de corte o genérico es un vino elaborado a partir de dos o más variedades diferentes de uva. Las características del vino van a estar dadas por una combinación de las características de las distintas variedades. Sin embargo, como vimos anteriormente, el estilo de un vino va a depender no solo de las variedades de uva, sino también del terroir y de las técnicas de viticultura y vinificación. Muchas veces el terroir y las técnicas de elaboración tienen una influencia tal que vinos compuestos con las mismas variedades de uva resultan completamente diferentes. Otra diferencia que permite clasificar el estilo de un vino pasa por las condiciones de crianza, y entre estas, principalmente si fue elaborado con o sin madera. Veamos en qué consisten dichos términos. Es común escuchar hablar de vinos con madera y sin madera. Esta distinción, que en principio puede parecernos simple, no siempre resulta tan clara ni tan obvia. Esto se debe a que los vinos criados en madera pueden tener un contacto breve o incluso de solo una fracción del vino con la madera. Como resultado, en algunos vinos, el paso por madera no resulta tan claramente perceptible a la hora de la degustación.
Otros vinos, en cambio, muestran inconfundiblemente su paso por madera en sus aromas y sabores. A efectos prácticos, diremos que los vinos con madera son aquellos que en alguna etapa de su elaboración entran en contacto con madera en cualquiera de sus formas. Esto abarca toneles, barricas, duelas y chips. También se incluyen los vinos fermentados en recipientes de madera o en contacto con madera, y aquellos de los cuales solo una fracción, aunque sea menor, estuvo en contacto con madera. Los vinos sin madera, en cambio, son los que a lo largo de todo el proceso de elaboración nunca estuvieron en contacto con madera de tipo alguno. Desde el punto de vista sensorial, la madera aporta una gama de aromas y sabores muy particulares. Estos aromas y sabores pueden diferir en carácter y variar en intensidad. También las características del vino influyen sobre el resultado final. No todos los vinos responden de igual manera a los mismos tratamientos con madera. Algunas variedades de uva no toleran el contacto con madera, que suele eclipsar sus características varietales. Lo mismo suele suceder con los vinos de baja concentración. Mediante el contacto con la madera, los enólogos buscan sobre todo aumentar la complejidad aromática de los vinos. Esto requiere que los aromas y sabores aportados por la madera se amalgamen sutil y elegantemente con los de la fruta sin llegar a taparlos. Los aromas y sabores de la madera en el vino son variados aunque reconocibles. Suelen recordarnos a otros, como vainilla, coco, café, ahumado, tostado o simplemente madera. Los vinos sin madera rara vez muestran tales aromas. Suelen presentar en cambio un perfil predominantemente frutal, floral, mineral, especiado o vegetal. No solo la madera, en tanto material, les confiere características especiales a los vinos con los que entra en contacto. También la forma, el tipo y el tamaño de los distintos recipientes que se utilizan en algunas fases del proceso de elaboración imprimen características particulares a los vinos que contienen. Veamos esas diferencias. Los vinos criados en recipientes de madera de roble habitualmente presentan enormes diferencias entre sí. En particular, suele haber una clara distinción entre aquellos que han estado contenidos en toneles y los vinos criados en barricas. Los toneles son generalmente grandes, de varios centenares o miles de litros de capacidad y se utilizan durante muchos años. Las barricas, en cambio, son relativamente pequeñas, de una capacidad de no más de 250 litros y tienen una corta vida útil, por lo cual su madera se utiliza nueva o casi nueva. Los vinos criados en toneles suelen pasar varios años en ellos, desde 2 años hasta 20, incluso más. La madera de los toneles, al no ser nueva, no aporta aromas y sabores al vino. Sí permite, en cambio, el ingreso gradual del oxígeno del aire. Esto puede darles a los vinos un carácter oxidado si pasan mucho tiempo en los toneles. El mismo resultado se obtiene también más rápida y drásticamente, dejando parte de los toneles vacíos para que el vino esté en contacto directo con aire. La madera nueva, o con pocos usos, de las barricas sí aporta sustancias a los vinos. Estas sustancias incluyen taninos y compuestos aromáticos. Su influencia sobre el vino suele ser marcada. Además, guardar un cierto volumen de vino en varias barricas da como resultado una superficie de contacto entre vino y madera mucho mayor que guardando esa misma cantidad de vino en un único gran tonel. Por tales motivos, los vinos rara vez pasan más de 1 año o 2, a lo sumo 3 en barricas. Algunos vinos incluso pasan apenas unos meses en estos recipientes. Las barricas, además, suelen llenarse hasta el borde a fin de evitar el contacto directo del vino con el oxígeno del aire. Las barricas suelen utilizarse pocas veces. La madera nueva transfiere al vino una gran cantidad de sustancias que aportan aromas y sabores. Las barricas de segundo uso transfieren a los vinos tan solo una fracción de estos componentes. Las de tercer uso, por su parte, transfieren al vino tenues caracteres de madera. De ahí en más, se considera que las barricas no aportan virtualmente nada al vino y suelen ser desechadas. También debemos considerar que el proceso de tostado al que se somete la superficie interior de las barricas de roble aporta a los vinos un carácter entre ahumado y tostado. Esto no sucede en el caso de los toneles. En los vinos tintos se presentan además 2 diferencias significativas cuando se comparan vinos de larga crianza en toneles y vinos de crianza comparativamente corta en barricas. Primero, los taninos de los vinos de tonel tienen tiempo para polimerizarse y decantar.
Esto se debe a que con el tiempo, los taninos tienden a unirse formando moléculas cada vez mayores que eventualmente dejan de ser solubles en el vino debido a su tamaño. Así, los taninos decantan como sedimento y la concentración de taninos del vino baja. En cambio, los vinos en barricas apenas cuentan con tiempo para que estas reacciones se produzcan parcialmente, por lo que continuarán produciéndose en las botellas. Además, el mismo roble nuevo de las barricas aporta a los vinos una cantidad, aunque no muy significativa, de taninos. Esto se traduce en que los taninos de crianza en toneles suelen ser de taninos suaves y poco agresivos, mientras que los tintos de crianza en barricas bebidos jóvenes pueden presentar taninos marcadamente astringentes, secantes y amargos. Veamos qué ocurre con la clasificación de los vinos desde el punto de vista del tiempo de consumo al que han sido destinados, esto es, las principales diferencias entre los vinos de consumo anual y los llamados vinos de guarda. Otro modo de clasificar a los vinos al que se recurre con frecuencia distingue entre vinos de consumo anual y vinos de guarda. Los primeros son aquellos diseñados para ser disfrutados en un tiempo relativamente breve, de no más de 1 o a lo sumo 2 años a partir de que salen al mercado. Los vinos de consumo anual mantienen su intensidad y su frescura por relativamente poco tiempo. Luego decaen abruptamente y en pocos meses pierden casi todas sus cualidades aromáticas. Los vinos de guarda son aquellos que, por el contrario, pueden ser consumidos varios años y en algunos casos hasta décadas después de su elaboración. Las características aromáticas y gustativas de estos vinos mejoran con el tiempo que pasan en botella hasta alcanzar un apogeo que se puede mantener durante varios años. Luego, comienzan una lenta y progresiva declinación. Que un vino sea apto o no para la guarda depende de diversos factores, principalmente las variedades de uva utilizadas, el terruño, las particularidades climáticas del año de cosecha y las prácticas de viticultura y vinificación deben favorecer una concentración y estabilidad de aromas y sabores compatibles con la guarda, con una alta concentración de taninos en el caso de los vinos tintos y una alta acidez en el de los vinos blancos. Una distinción que se suele hacer dentro del grupo de los vinos de guarda se refiere al carácter joven o evolucionado del vino. Aquí nos referimos a las diferencias que surgen de beber un mismo vino que tiene capacidad de guarda cuando es joven o cuando ha evolucionado. Los vinos jóvenes se presentan a grandes rasgos con caracteres más propios de la uva y de la madera, en caso de haber sido criados en contacto con dicho material. Los vinos evolucionados, cuando añejan armoniosamente, presentan un carácter complejo que no siempre es fácil de describir, pero que puede resultar muy interesante. Durante la guarda, los distintos compuestos que conforman el vino reaccionan entre sí, se entremezclan y se fusionan. Los aromas y sabores del vino joven van desapareciendo para dar lugar a otros, generalmente más exóticos y complejos e impredecibles. En los vinos tintos jóvenes de alta carga tánica, los taninos se perciben firmes y astringentes. En los tintos evolucionados, en cambio, los taninos se sienten más amables, más suaves y sedosos y menos astringentes. El color nos permite estimar a simple vista el estado de evolución de un vino. Los tintos jóvenes presentan a grandes rasgos un color rojo o morado vivo e intenso con bordes azulados o violáceos. Al evolucionar pasan al rojo pálido y amarronado con bordes amarillentos o anaranjados. Los vinos blancos jóvenes suelen mostrar un color entre amarillo pálido y amarillo con reflejos verdosos. Al envejecer, pasan al amarillo oscuro e intenso con reflejos dorados y eventualmente a los tonos ambarinos o amarronados. Una experiencia muy interesante consiste en probar un mismo vino en distintas etapas de su evolución. Podemos referirnos al momento ideal para tomarlo, pero esto siempre está ligado al gusto del catador. Es por eso que es importante conocer nuestras preferencias que nos guiarán a la hora de decidir si abrimos una botella que hemos guardado o si mejor esperamos un tiempo más. Hasta aquí hemos visto cuáles son los factores más importantes que definen los estilos de un vino. Lo más habitual es clasificar los vinos a partir de las variedades que los componen. Pero de esta manera, muchas veces quedan en el mismo grupo vinos muy distintos entre sí. No todos los Cabernet Sauvignon son iguales entre sí, tampoco los Merlot y los Moscateles. Las influencias del terruño y de las prácticas de viticultura y enológicas muchas veces afectan y definen a los vinos de madera más profunda que al carácter varietal.
Intentaremos entonces agrupar los vinos a partir de sus características sensoriales, es decir, en función de los resultados obtenidos en lugar de hacerlo según las variedades de uva que los componen, su origen o las técnicas de elaboración. Esta clasificación puede sernos útil a la hora de definir nuestros gustos o de buscar un vino con un fin particular. Veamos entonces algunos agrupamientos posibles de vinos desde el punto de vista del estilo. En función de las sensaciones olfativas, gustativas, táctiles que provocan, podemos apreciar vinos blancos secos de sabor simple y sin aromas muy diferenciados, blancos ligeros y aromáticos con sabores propios de la uva, blancos secos intensos, blancos dulces, vinos rosados, tintos corrientes y simples, tintos jóvenes, frescos y afrutado, como también tintos muy oscuros y corpulentos y vinos fortificados y por último los vinos espumantes. A su vez, dentro de cada grupo, uno puede preferir los vinos predominantemente frutales, florales, especiados, minerales, herbáceos o influidos por la madera. A continuación, conoceremos dos acciones en relación al vino, el trasvase y la decantación. Veamos sus diferencias. El trasvase consiste en trasladar un vino de su botella a otro recipiente. Se trasvasan los vinos que necesitan airearse antes de ser consumidos. Este tipo de vinos puede ser vinos jóvenes, recién embotellados o vinos que ya hace un tiempo están en botella. El objetivo de pasar el vino de la botella a un decantador es que el vino tome contacto con el oxígeno del aire. El oxígeno produce reacciones químicas que ayudan al desprendimiento de sustancias aromáticas, haciendo que el vino, que inicialmente puede no presentar demasiados aromas, se abra y se vuelva más aromático. También permite que los desagradables aromas reductivos que presentan algunos vinos que han pasado largo tiempo en botella aislados del oxígeno se disipen. Así, una vez servido el vino, se puede disfrutar mejor de sus aromas y sabores. En algunos casos es suficiente con trasvasar el vino antes de servirlo. En otros se debe proceder a trasvasarlo con más anticipación y dejarlo unas horas en contacto con el aire dentro del decantador. Los decantadores suelen estar diseñados de modo tal que la superficie de vino expuesta al aire sea amplia, algo que no sucede en una botella o en una jarra común. Veamos qué ocurre en la decantación. La decantación es una operación muy similar al trasvase, aunque tienen como único fin separar el vino de sus sedimentos. Por ende, se decantan solamente aquellos vinos que presentan sedimentos. Los sedimentos se forman habitualmente en aquellas botellas de vino sin filtrar que han sido guardadas durante cierto tiempo. Determinados componentes como los polifenoles, los taninos y las sales tartáricas cambian de estado gradualmente hasta que precipitan al fondo de la botella formando sedimentos o pozos. Estas botellas deben tratarse con mucho cuidado, ya que al moverlas los sedimentos pueden volver a mezclarse con el vino, enturbiándolo. Por eso, a fin de mantenerlas en posición horizontal, tal como fueron guardadas, se transportan en canastas y son descorchadas en estas. Al decantar el vino, se coloca una vela u otra luz adecuada debajo del cuello de la botella. Esto permite observar el paso de los sedimentos e interrumpir la decantación antes de que pasen al decantador. Aunque el objetivo de la decantación es separar el vino de sus sedimentos, durante esta, inevitablemente también hay contacto con el oxígeno. En algunos casos, en que se pretende decantar un vino muy añejo o guardado por mucho tiempo, suele ser aconsejable desistir de decantar. En su lugar es preferible dejar la botella unas horas en posición vertical para que los sedimentos se acumulen en la base de la botella. Esto se debe a que el aire puede volatizar los escasos y frágiles aromas de un vino muy antiguo y por ende su influencia sería negativa. Antes de cerrar el capítulo de hoy, presentaremos un nuevo cepaje. La Riesling es una variedad de uva blanca de origen alemán que probablemente surgió de vides salvajes a orillas del Rin durante la Edad Media. Esta variedad se adaptó perfectamente al frío clima del oeste y sudoeste de Alemania. En los mejores viñedos alemanes ubicados en las laderas a orillas del Rin y del Mosela y en la región del Palatinado, la uva Riesling se suele vinificar en distintos niveles de dulzor. Así se obtienen desde refrescantes vinos muy secos hasta untuosos vinos intensamente dulces que gracias a su elevada acidez nunca empalagan. Los vinos secos suelen ser extremadamente delicados y de bajo grado alcohólico. Algunos son capaces de mejorar en botella y añejar con gracia durante más de 20 años.
Los vinos dulces, habitualmente carísimos, pueden alcanzar una complejidad extrema. Los más intensos suelen estar elaborados con uvas afectadas por el hongo Botrytis, que deshidrata parcialmente las uvas, concentrando sus azúcares y sus aromas y sabores. Estos vinos dulces suelen presentar mayor potencial de guarda, aunque los secos. La uva Riesling casi nunca se mezcla con otras variedades, excepto en la confección de algunos vinos blancos del nordeste de Italia. Tampoco le sientan bien las notas que da la madera nueva. Por esto, no se suele elaborar en contacto con madera, a excepción de toneles usados que no aportan sabor alguno al vino. Los aromas y sabores de la uva Riesling pueden abarcar notas frutales de cítricos y manzanas verdes, notas intensamente florales y notas minerales que recuerdan el petróleo o el alquitrán. Los vinos dulces pueden presentar además intensos aromas y sabores a duraznos, damascos y frutas tropicales como ananás y papayas. Nos despedimos por hoy y los invitamos a reencontrarnos en el próximo capítulo de